significa? Tiempo, responsabilidades, todo para mí es la preeminencia es Dios, porque es algo que Él está en mi vida. Cuando nosotros hemos, en nuestra juventud, bueno, hay una pareja de jóvenes, pero nosotros en su mayoría, cuando en un momento hemos amado a alguien, ¿qué significa? Toda esa persona es nuestro ser, ¿no? Nuestra mente, estamos terminando de trabajar, voy a llamar, voy a hacer esto, tengo que ir para allá. No es verdad, ese es un amor. Entonces, ahora preguntémonos si amamos a Dios. Porque si amamos a Dios, cuando estamos en, no solamente en el trabajo, estamos, Señor, estoy contigo, Dios, ayúdame, sálvame. Salgo de mi casa, salgo del trabajo, tengo que llegar a mi casa, voy a leer un pasaje, voy a buscarte, Señor, un rato. En la noche, antes de dormir, voy a leer algo de tuyo, voy a pensar en ti. Y con los que estamos, hablamos de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos enamorados, ¿qué hacemos? Nos encontramos con Marcos, ¿qué tal? Estoy enamorado. ¿Te acuerdas de ella? Sí, realmente yo la quiero, la amo, es mi vida, parte mía, no puedo estar sin ella. ¿No es verdad? Lo hablamos a todo el mundo y sin vergüenza y lo gritamos. Yo amo a María, ya está listo, lo decimos, ¿no? Y el mundo, que el mundo lo sepa, ¿no? Decimos así, somos expresivos. Pero entonces cuando amamos a Dios, y la evidencia que uno muestra cuando ama a Dios, es que uno habla con todo el mundo con Dios. Pero es increíble que alguien puede decir ama a Dios y uno está con un amigo, una persona y no le hable de Dios. Algo está raro, algo está mal ahí, algo que no encaja, ¿no? Porque yo digo que amo a Dios y no hablo de Dios. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor hacia Dios? Porque el amor de Dios está latente para mí. Pero ¿dónde está mi amor hacia Dios? Porque yo quiero compartir de ese amor con todos. Hemos estado nosotros enamorados en un tiempo y sabemos lo que es amar. ¿Amar qué es? Es darse a sí mismo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 13? El amor es sufrido, es benigno, todo lo soporta, nada pide a cambio. Entonces, por ejemplo, si yo amo a alguien, yo tengo que decirle te amo mucho, eres mi vida. Y si me encuentro con alguien, yo sé que yo la amo a ella, parte mía. Estoy hablando constantemente. Y eso es con nosotros como cristianos. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Significa que en nuestras conversaciones también está Dios en medio. Hermanos, dos cristianos que no hablen de Dios. No hay nada. Hay algo que no está bien. No está bien. Porque si tenemos el Espíritu de Dios nos motiva a hablar de Él, a quien amamos. Cada conocimiento Y le damos gloria a Dios, ¿no? Sí. Vemos esto, sí, ¿no? Hasta hay veces vemos un pasaje bíblico en esa relación, en ese hecho y lo decimos, porque la Biblia dice aquí. Y la persona, por ejemplo, que no conoce a Cristo, de verdad, sí, a ver, enséñame. Y vamos enseñando, ¿no? Por ejemplo, Julio, ¿no? Con Gina, ¿no? Ustedes se aman mucho, entonces si tú le hablas a Gina, el Señor dice en su palabra, y Gina, ¿de verdad? ¿Dónde? Entonces tú le muestras, acá está. ¿Y qué hace? Su amor va creciendo un amor, porque va viendo que tú amas. ¿Cómo puedo enseñarle a alguien que yo amo a alguien, si yo no le digo a nadie que lo amo? No hablo de ella, no hablo de nada de ella. No hablo de sus virtudes, de sus características. A pesar que sea la más fea, Dios es la más bonita que puede haber en el mundo. Y así debemos hablar de Dios. Dios es sobre todas las cosas. Es todo para nosotros, los hijos. Los hijos de Dios es todo o nada. Efectivamente. Es conclusivo. Lo que sucede actualmente es que las personas quieren estar en el mundo y quieren estar con Dios. O sea, yo tomo las cosas del mundo y cuando estoy con mis amigos, hablo las cosas del mundo, las situaciones que vivo. Pero cuando estoy en la iglesia, me olvido del mundo y hablo de las cosas de la iglesia. Eso es tibieza. Es la tibieza de un cristiano. Y eso no es de cristiano. Hay algo que no está bien ahí. Hay algo que no está bien y eso debemos. Hermano, usted dijo, volviendo al tema de los ancianos, que hay ancianas que son jóvenes, que la Biblia no lo dice, pero las evidencias es clara. Por ejemplo, en el libro de Tito, capítulo 2, donde dice que las ancianas deben exhortar a las más jóvenes
¿A qué se refiere? Tito capítulo 2. Tiene más conocimiento. Más madurez, ¿no? Enseña a los jóvenes. Hermano Kira, ¿qué dice usted? Hablamos sobre eso, hermano. Solamente que no concluimos esa conversación, ¿no? Hermanas, requisito de ancianos. pero eso no dice el texto bíblico. No lo dice, léalo por favor. Dice exhortar a la no. El capítulo 2, versículo 6, ¿qué es lo que Las dice? ancianas así mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que enseñen. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en enseñanza. ¿A quién está diciendo que Pero exhorte? está diciendo a Tito, A Tito, que exhorte a quién. a los jóvenes. No está hablando de las mujeres. No está hablando de ancianas. Entonces las ancianas no pueden exhortar, hermanos. Está hablando a Tito, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este es un texto bíblico que muchas hermanas dicen, Porque, por ejemplo, cuando dice exhorta a sí mismo a las jóvenes, supuestamente, a los jóvenes. claro, a los jóvenes, se está dando a lo que dice más arriba en el capítulo ¿No crees 3. que Pablo está escribiendo a Tito, no? Mira, hermano, ¿tienen su Biblia ahí? Hermana, las niñas, por favor, sí, vamos a tener un poquito más de... Hermano, permíteme que han hecho Segunda una cosa Timoteo. fea que tienen que Sí, me están interrumpiendo. Sí, la bolsita que suena y... No, es que Se les ha caído. Tito 2. Tito 2. Capítulo 2. Tito capítulo 2. Hasta el 2. ¿Está bien? Amén. Ya. Dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Le está hablando Pablo a Tito. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora, versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, No calumniadoras. no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras de bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí termina el mensaje de las ancianas. Pero ahí la agarran también, exhortar. Ahora, dice, exhorta, ahora le dice a Tito, exhorta a sí mismo. A los jóvenes. Pero hermano, siempre hemos sabido que eso de la justo una de las clases, la mujer no tiene la participación da para en la congregación para enseñar. Y acá yo también entiendo que la carta va dirigida a Tito. Y Tito es así como Timoteo, que tiene que... Varón, ¿no? Pero la diferencia lo hace el artículo, hermano. Porque si usted lee ahí, no dice exhorta a sí mismo a las jóvenes, no dice. ¿A quién dice? A los jóvenes. Está hablando al sexo masculino. Ya terminó el mensaje de las ancianas. O sea, del versículo 1 al versículo 2 está dando el mensaje para los ancianos. Ya. Ahora, el versículo 3 al versículo 4, el mensaje a las ancianas. Ahora, en el versículo, hasta el versículo 5, perdón, el mensaje a las ancianas. Y el versículo 6 retoma el mensaje Exhorta a su para mujer. los hombres, para los ancianos, para los varones. Entonces, hermanos, cuando nosotros escuchamos esas palabras, las hermanas dicen, yo exhorto. Se dan cuenta que la vez pasada creo que estuvo... Pero por eso yo le pregunto porque exclusivamente toman este pasaje de Tito. Sí, porque es que no han tomado en cuenta el artículo. Porque en Tito 2 dice que las ancianas debemos exhortar A las jóvenes. Por eso es que Porque está hablando de enseñarle. por eso es que yo ahorita acabo de leer el pasaje, entonces es claro, ¿no?
solamente enseñar a las más jóvenes. ¿En qué sentido que le enseña a las mujeres jóvenes? Amar a sus maridos, Y a sus maridos hijos, y a sus hijos. a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos, Para con un que la solo palabra de motivo, Dios no sea con un solo blasfemada. motivo, para que la palabra de Dios no sea habla. blasfemada. Ahora él vuelve a los varones y dice, exhorta a sí mismo, ya le dice a Tito, exhorte a los jóvenes a que sean prudentes, lo mismo para las ancianas, pero presentándote tú en todo ejemplo de buenas obras en enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Conclusión, mis hermanas, mal usada la palabra exhortar cuando una mujer dice yo voy a exhortar o yo exhorto. Porque la mujer no puede exhortar, puede enseñar. Y los varones. El varón sí puede A las exhortar mujeres también. porque es cabeza, sí. Exhorta a la congregación. Y en la congregación están varones y mujeres. ¿Está bien, mis hermanos? La diferencia lo hace ese artículo. Los. Porque si no diría las jóvenes. De tal manera que una mujer no puede exhortar a otra, puede enseñar. Texto clarísimo, literal, no puede ser cambiado, no puede ser transformado. ¿Amén, hermanos? ¿Alguna pregunta, hermanas? Hermana Evelyn, ¿alguna pregunta? ¿No? Hermana Nancy, hermana Miyoko. Amén. Ahí está, ese va. En caso de que, digamos, uno que está predicando y se equivoca y no está de acuerdo a la palabra, y la persona que sabe no la palabra tampoco no puede decir a la persona que está equivocada, así, levantarse o volviendo con la Biblia a la mano. Ya. En Primero, momento no. hermanas, tienen una pregunta, por favor, porque es bueno que escuchen a la hermana Miyoko. Si ustedes, por eso pregunté si tenían alguna pregunta para poder resolverla por orden, porque no podemos, que realmente es delicado eso, porque es algo que se está usando mal en la iglesia, no solamente nosotros, sino en todas las iglesias. Entonces, Pero pregunto, ¿tiene alguna duda? ¿Tiene algo? Es mejor que la diga, hermana, para poder. Es hermana Nancy, no quiere. Hace más o menos 4 años atrás hubo entre nosotras, Así es, justo te comento. estábamos comentando ahorita que en el grupo de mujeres hubo una exhortación de una anciana hacia nosotros. Entonces, la palabra exhortación ahí Exhortación no es, quizás sea lo que la hermana Miyoko está preguntando, por eso era mejor que pudiésemos escuchar todo la hermana. Voy a repetir la pregunta, pero quizás pueda ser respuesta con la hermana Nancy. estoy preguntando, ¿no? Porque a ti cuando está al frente, supongamos un predicador, y hay algo que está errado, que no está de acuerdo a la palabra, y la otra persona que ya conoce la palabra, es dable de que, y es mujer, ¿no? Es dable que esa persona en ese momento le diga, disculpa, se equivocó, ¿no? Está en tal esto y es así. Cuando es en una predicación, se tiene que corregir, pero hay formas. Termina el expositor, si el caso es un varón, termina el expositor y se acerca y le dice, usted se equivocó porque aquí está escrito de esta manera. Entonces el predicador revisa el texto bíblico, si se ha equivocado, está en obligación en el siguiente mensaje de hacer mención que se equivocó, en dar la aplicación, porque es dable. Muchas veces el hombre es humano, hay veces en la aplicación puede errar. Eso puede darse. Eso se puede hacer, se puede explicar, se puede decir, ¿sabe qué? Aplicó el mal el pasaje. Pero siempre hacerlo en base a la palabra de Dios, no decir, a mí me parece, porque yo lo escuché en otra prédica y esto, ¿no? Sino, porque un mismo pasaje bíblico lo podemos aplicar en diferentes circunstancias. Hermanas, yo veo que, discúlpenme, pero algo que veo mucho movimiento y eso es Sí, sí, hermano, es necesario que pongamos atención a la palabra de Dios porque estamos hablando de... no,
No, sino que le había pedido como que se ha roto, como gelatina y por eso que... Leticia, por favor. No, ya estaba diciendo, pero vayan a ya voy a guardar solamente es por una situación de... Sabemos que nosotros no vemos a Dios, pero Dios está aquí. Y en la oración hemos dicho, hemos venido a buscarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Nuestros sentidos deben estar aplicados a la palabra de Dios. Hemos tenido un momento de alegría, un momento de gozo, un momento de compartir, de risa. Tiene su momento. Y un momento de seriedad, de respeto, de reverencia. Algo que nosotros debemos aprender porque estamos delante de Dios, el Creador. No lo vemos, pero Él está aquí por fe en su palabra. No solamente está aquí, está en los corazones nuestros. Y si nuestro pensamiento está desubicado en cuanto a la palabra de Dios, nosotros estamos dejando de lado su palabra para poner atención en otras cosas. Y eso es importante que desde niños podamos entender eso. Que hay un lugar, hay un momento para cada cosa. Y cada cosa tiene su lugar, su momento y se necesita hacer eso. De niños aprender. Y podamos, hermano, mil disculpas, pero la palabra de Dios necesita ser reverenciada, hermanos. Necesariamente, no estamos perdiendo eso. Estamos perdiendo, hermanos. Bien, muy bien. Sigamos, hermano. Entonces, entonces, eso, hermanas, por favor, tomen cuidado, tomen presente de eso, que es ese artículo marca la diferencia. No es para las mujeres para exhortar, es el mensaje a Tito y es claro el artículo que diferencia los jóvenes. Eso es muy importante para que, si alguna vez escuchamos a una hermana hacerlo, decirle no, ¿sabes qué? Ese texto está equivocado. No, porque la Biblia dice que no está para las mujeres, exhortar a las mujeres. Pero esa palabra exhortar está siempre presente en todos. Y como ellas también quieren ser también expresarse de esa misma manera que los varones, exhortar, vamos a exhortarlos, vamos. Sí, ese es algo que asumir la autoridad, querer asumir una autoridad que no le ha sido dada a la mujer. Porque quien exhorta está enseñando, ¿no? Está enseñando y está enseñando la palabra de Dios y es un principio bíblico. Y no se está apoyando por ser mujer solamente. Así es. Ahí ya partió. El versículo 9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. ¿Se dan cuenta? Bien, mis hermanos, prosigamos. Nos hemos apartado, pero era importante tocar ese tema. Estábamos en el versículo 17 y recordamos los ancianos, los obispos, los pastores, refiriéndose a la misma persona. Hemos visto que no depende de la edad cronológica. Uno de esos, un ejemplo claro es Timoteo, el discípulo de Pablo. Él llega a ser el pastor de la iglesia de Éfeso a corta edad, una edad bien joven, ¿no? Y era el anciano, ¿no? Como pastor era el anciano de la iglesia de Éfeso. Más adelante que llega a ser quien pastorea, ¿no? En la iglesia de Éfeso, ¿no? Y en el versículo 18 recordamos, Pablo se va a despedir de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Por ese motivo los ha llamado para que de Éfeso vengan a Mileto. El motivo por el cual Pablo no ha ido hasta Éfeso era porque si iba hasta Éfeso le iría a tomar más tiempo. Más, como mencionamos, a pesar que él tenía prisa de llegar en Jerusalén, él no dejó de hacer lo que era importante, una prioridad, de conversar con los ancianos de la iglesia, porque ellos son los que irían a continuar la obra que comenzó Pablo en la iglesia de Éfeso. Y hemos mencionado que es una iglesia que el ministerio de Pablo ha impactado esa ciudad y la iglesia se está comenzando a tornar la iglesia más importante del Nuevo Testamento, ¿no? Pablo habla con ellos y vamos a ver en el discurso de despedida de Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso que él les hace recordar lo que es importante para que ellos puedan dirigir la obra
de la iglesia de Éfeso, ¿no? De acuerdo al ejemplo de Pablo, de acuerdo a cómo él les ha enseñado la palabra. Y vamos a ver puntos importantes, no solamente para ellos, sino para la vida de cada uno de nosotros también, ¿no? Y es así que inicia en el versículo 18, le dice, cuando vinieron a él. Eso quiere decir que cuando los ancianos de la iglesia de Éfeso llegaron a Mileto y se encontraron con Pablo, Pablo les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Vemos cómo es que Pablo comienza a hablarles, ¿eh? Prestamos atención todo el tiempo, no fue un día. No fue un día, un par de días que cuando él permaneció con ellos, fueron 3 años, ¿eh? Sino todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Eso quiere decir, desde el primer día que él llegó a Éfeso hasta el día que él se está yendo, su vida ha sido un ejemplo para los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y les hace ver que la vida de Pablo, vemos que Pablo enseñaba la palabra de Dios y su vida reflejaba esa enseñanza. Él enseñaba con sus palabras y sus hechos también reflejaban lo que él enseñaba, ¿no? Más adelante podríamos pensar, pero suena un poco como orgulloso el apóstol Pablo, más no lo es, porque en una de las cartas que él escribe, él llama a los hermanos a ser imitadores de él, más él recalca que porque el apóstol Pablo es imitador de Cristo. Entonces, él está presentando su vida como ejemplo para ellos porque él es imitador de Cristo. Porque en muchos lugares vamos a ver que él sirve a Cristo y todas las cosas que él hace es en servicio al Señor, no para su propio nombre, no para que el nombre de Pablo sea conocido, sino para el servicio a Dios, ¿no? En el versículo 19 dice, sirviendo al Señor, y prestamos atención que nos dice, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Sirviendo, recordamos quién sirve, los siervos. Y siervos, recordamos qué es la palabra siervo, en el original es la palabra doulos, que significa esclavo. Eso quiere decir que Pablo les está diciendo que Pablo sirve al Señor y sirve como un siervo y sirve como un esclavo. Recordamos en la época en que el apóstol Pablo está hablando con los ancianos de la iglesia, un esclavo recibía todo del amo, recibía todo lo que él necesitaba, alimento, vestimenta, mas era propiedad del amo. Muchas veces considerado una propiedad como un objeto. Y la prioridad de ese esclavo era que su prioridad era agradar a su amo. Eso quiere decir hacer todo lo que el amo le pedía o le decía, le mandaba, ¿no? Porque no necesitaba pedirle. Entonces vemos que cuando Pablo está diciendo sirviendo al Señor, entendemos de qué manera. La prioridad también de Pablo era la misma de un esclavo. ¿Cuál? Agradar a su Señor. ¿Agradar a quién? A Dios. Agradar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera? Con toda humildad. Vemos que así mismo que tal vez las primeras palabras, podría alguien pensar, no, pareciera que Pablo está hablando con orgullo, mas nos lo rectifica, nos muestra que él ha servido al Señor y lo hace con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, ¿no? Recordamos que Pablo enseña también a la iglesia de Corinto y nos enseña que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Vemos que todo está sentado en Dios y es para la gloria de Dios. Recordamos que aún lo que comamos, lo que bebamos, sea para la gloria de Dios, ¿eh? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. Capítulo 15, versículo 9. ¿Cuál es el concepto de Pablo, de sí mismo que él tiene? Nos dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por qué él no se siente digno de ser llamado apóstol, siendo de que él es apóstol y
¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. Él recuerda de dónde es que Dios lo ha sacado y recuerda su condición. El Señor en su misericordia, en su gracia, lo ha convertido. De quien era un perseguidor de la iglesia a un apóstol, alguien que sirve, un siervo de Cristo, un dolo de Cristo. Y vemos que Él, cómo nos muestra su humildad, el concepto que Él tiene de sí mismo. Él no se ha olvidado de dónde que el Señor lo ha sacado. Y eso también es en nuestras vidas. Nosotros no podemos olvidarnos de dónde que el Señor nos ha sacado. ¿Cuán agradecidos debemos ser de dónde que el Señor nos ha sacado? Pasan los años y a veces somos tentados de olvidarnos. Y no ha sido nada nada de lo que nosotros hayamos hecho, porque no es por obra, es todo por la gracia de Dios. Y el recordar de dónde es que Dios nos ha sacado nos ayuda a ser humildes, porque recordamos de dónde Dios nos ha sacado y que no ha sido nada por nosotros mismos, no ha sido nada por mérito propio, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Con toda humildad y con muchas lágrimas, aquí refleja el sufrimiento del apóstol Pablo y pruebas, muchas lágrimas, sufrimiento interno y pruebas, sufrimiento por cosas externas. Y recordamos que han venido por las acechanzas de los judíos, como mencionamos, en todos los lugares donde Pablo ha ido y ha sido llevado por el Señor para predicar el Evangelio, ha habido oposición. Y casi en todos los lugares ha sido dirigida por los judíos. Ni bien convertido Pablo en el capítulo 9, recordamos que Pablo fue convertido por el Señor y ya comenzó a hablar de Cristo en la sinagoga. ¿Y qué es lo que sucedió? Los judíos ya querían matarlo, ni bien el Señor lo había convertido y las primeras veces que estaba compartiendo de Cristo, los judíos ya querían matarlo. Y eso no cambió en todo su ministerio. En todos los lugares hemos visto, los judíos lo han querido matar, lo han arrestado, lo han apedreado, lo han azotado, lo han acusado. Sabemos que todas las acusaciones eran mentiras. ¿Cuánto sufrimiento ha tenido el apóstol Pablo? Y es lo que les está mostrando. Y es más, por ejemplo, muchas veces nosotros, personas piensan que llegar a Cristo es que toda nuestra vida ya no va a tener sufrimiento, más el Señor nos dice que nos ha llamado a ser partícipes del sufrimiento de Cristo. En 1 de Pedro capítulo 2, 21 nos dice Pedro, Primera de Pedro, capítulo 21. Nos dice la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor nos ha dejado ejemplo, tenemos ejemplo en nuestro Señor Jesucristo y vemos que y efectivamente lo vemos en nuestro caminar con el Señor. Vienen sufrimientos, vienen pruebas, vienen dificultades, y es lo que Pablo les está hablando, enseñando a los ancianos de la iglesia, y nos habla a nosotros también, en el versículo 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciados y enseñados públicamente y por las casas. Vemos que Pablo ha estado enseñando y nada le ha impedido hacerlo, de enseñar, de anunciar a Cristo. ¿Y en qué lugares? Públicamente. Recordamos que cuando Pablo entra en Éfeso, permaneció 3 meses predicando el Evangelio en la sinagoga. Luego pasó a enseñar la palabra de Dios en la escuela de Tirano. Y ha estado 3 años de esa manera, enseñando públicamente, y no solamente públicamente ante un grupo de personas, sino y por las casas. Eso quiere decir de persona en persona, de hermano a hermano, en casa, en diferentes casas, a pocas personas, tal vez a una sola persona, a una familia, testificando. Él nos muestra, enseñando la palabra de Dios. Es un ejemplo, Pablo, para los ancianos de Éfeso, y les está enseñando que ellos también deben continuar enseñando.
Ahora en el 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Testificando, evangelizando a todas las personas, no solamente a los gentiles, mas también a los judíos. Recordamos que